comenzar. Continuaremos entonces con la segunda mesa del día, titulada Psique y Fanatismo. Esta mesa estará conformada por la doctora Sodeli Páez con su trabajo Fanatismo y Realidad Psíquica, y el doctor Gerardo Márquez con su trabajo El sujeto del fanatismo, del empuje a lo irrepresentable y el dolor mental. Bueno, nuevamente cada ponente tendrá 20 minutos y luego pasamos a los comentarios. La doctora Sodeli está por ahí. ¿Sí? Lo he escuchado. Aquí estoy. Ok. Comenzamos entonces con la doctora Sodeli Páez, psicólogo clínico, psicoanalista titular y didacta de nuestra sociedad y también es miembro de enlace ante COWAP. Adelante, doctora. Gracias, Desiree. Bueno, las damas primero, estamos tradicionales. Bueno, a ver. Bueno, yo traigo un trabajo ampliado de un artículo que me pidieron para la revista FEPAL de este año, justamente sobre el tema, pero lo amplié un poco para la actividad de hoy. Comienzo con un epígrafe de Amos Oz, quien dice: el fanático de hecho es alguien que solo sabe contar hasta uno. Bueno, decía Puchol en 2016 que para que exista actividad psíquica es imprescindible la confianza en el otro, poder dudar y cuestionar su pensamiento con la garantía de sobrevivir a las diferencias. En alteridad, en el reconocimiento del otro como distinto, es que logramos advenir como sujetos psíquicos. Llegar a ser un sujeto separado de las primeras figuras significativas de la infancia es una de las metas estructurantes del psiquismo y la base de un narcisismo saludable. En la falla psíquica temprana es donde germina la semilla fanática, compensatoria y suplente. Bueno, en estas breves líneas me propongo esbozar una aproximación que quedará abierta a lo que en oposición sucede en el pensamiento fanático, los mecanismos y raíces inconscientes que subyacen a la personalidad fanática, así como de las características grupales en los que ésta puede desplegarse. Bueno, definición y origen del término. Una primera y detallada conceptualización de fanatismo la encontramos en Locke en 1690, quien lo definió como, abro comillas, una adhesión afectiva a un dogma que se considera indiscutible y cuya defensa justifica la destrucción de cualquier enemigo. En este siglo, Bakeland, un psicoanalista inglés radicado en España, en el 2015 agregó que el fanatismo es una creencia o comportamiento que implica un apasionamiento y celo acríticos, particularmente para causas religiosas, políticas o ideológicas, y que insiste en estándares muy estrictos sin ninguna tolerancia por ideas u opiniones contrarias. Esto lo sostuvo en una conferencia en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. En Latinoamérica, territorio donde en distintos momentos históricos el fanatismo ha tenido y sigue teniendo una fuerte presencia en el ámbito político, con resultados indefectiblemente devastadores, Rubinstein, en 2015, profundizando en las motivaciones singulares e inconscientes del fenómeno, sostuvo que el mismo correspondería a un estado mental derivado de una vivencia pasional que domina al sujeto en la ilusión de reeditar una experiencia diádica, pulsional primigenia y oceánica, con el propósito de evitar la emergencia de la angustia. Rastreando el origen del término, diferentes autores han coincidido en ubicar una primera etapa en la que se encuentra el adjetivo fanático para describir los comportamientos extáticos violentos y los delirios religiosos de los fanatici, esos celadores del templo de Belona, la diosa de la guerra, así como de los guardianes de Cibeles y otras diosas mistéricas. En su conocido breve diccionario etimológico de la lengua castellana, Coromines define fanático a partir de su raíz latina fanaticus, como inspirado, exaltado, frenético. Más tardíamente su significado se fue ampliando hasta terminar sustantivado en la Edad Moderna como fanum, el templo o lugar sagrado, donde se pronunciaban los oráculos, al tiempo que se lo usaba también para connotar a todo sujeto poseído por un numen, una divinidad. ¿Cómo ha evolucionado el concepto? Según los registros que se tienen hasta el momento,
como afirma Javaloy en su monumental tratado doctoral, en Anatomía de la Melancolía de Robert Burton, 1621, fue donde se utilizó el término fanatismo por primera vez, para diferenciar lo que denominó la religión verdadera y saludable de la demencia religiosa. Pero no fue sino hasta un poco después, durante el mismo siglo XVII y el siglo XVIII, que los librepensadores con Locke a la cabeza lograron desarrollar el concepto de fanatismo tal y como lo conocemos hoy en día. Este reconocido autor instaba a delinear con claridad las barreras entre fe y razón, para evitar cualquier asomo posible de fanatismo en materia de religión. Son ellos, los fanáticos, quienes en nombre de un bien superior y bajo la falsa premisa de salvar las almas de aquellos que persiguen, son los mismos que maltratan, torturan y matan hasta lograr su conversión y purificación, tal y como lo testimonia el horror religioso perpetrado en la Edad Media por la Santa Inquisición de la Iglesia Católica, que llevó a la hoguera y a las más abominables torturas a cientos de miles de inocentes solo por no pensar igual. Una intolerancia fanática que justifica los medios para un fin último, sostenida en un sinfín de razones dentro de una lógica que los legitima y avala, y donde el pensamiento del otro es imposible e inaceptable, como ya adelantó Mari Carmen. Ya lo hemos padecido y confirmado en los muchos genocidios políticos, religiosos, raciales e ideológicos de la historia. Genocidios culturales que roban la identidad ajena y revelan lo más abyecto de nuestra condición humana. Mientras que para Levinas, mencionado por Cata, el reconocimiento del otro es la necesidad de mantener nuestra identidad a partir de su cuidado, un encuentro con ese otro, una responsabilidad ética ante él que nos llama desde su rostro, este es automáticamente borrado en el fanático. Con respecto a este rechazo al otro vivido como ajeno, extranjero y por ende enemigo, Primo Levi desarrolló la noción de infección latente, portada por cada quien, y proclive a ser desencadenada hasta su más monstruosa dimensión, como lo fueron los campos de concentración. Dice Levi, la aversión contra los judíos, impropiamente llamada antisemitismo, es un caso particular de un fenómeno más vasto, la aversión contra quien es diferente de uno. Los monstruos existen y son peligrosos, pero más peligrosos son los hombres comunes. Por ejemplo, un Eichmann, quien hasta el final de sus días juró nunca haber odiado a los judíos y nunca deseó la muerte de un ser humano. Decía Arendt que su culpa, para él, su culpa provenía de la obediencia. Donde todos son culpables, nadie lo es. Lo mismo que un soldado, un apóstol, un homófobo, un feminicida, un shooter anónimo. Lo peligroso entonces no está en el otro, sino dormido en cada uno de nosotros, lo cual no exime a un hombre sabio y sensible a justificar los comportamientos y acciones más atroces. Tal es el caso de Céline, quien escribió en 1937 Bagatelle por una masacre, en donde pedía la aniquilación de todos los judíos de Europa por considerarlos, según George Steiner, una basura, una basofia subhumana de la que había que deshacerse, si se deseaba recuperar la energía y la paz. Según este pensador, la obra de Céline sería la primera manifestación pública de lo que más tarde vendría a ser la solución final de Hitler. Su influencia atraviesa la obra de Günter Grass, Norman Mailer y la generación Beat. Su novelística está siendo hoy en día reivindicada en el mundo entero, considerándolo ya un clásico y un objeto de culto. Vergüenza humana que desdice a Sartre en su inocente declaración: nadie puede suponer por un solo instante que sea posible escribir una buena novela elogiando el antisemitismo. Volviendo un poco atrás, podemos ver cómo en el siglo XVIII el tema del fanatismo fue exhaustivamente tratado e incorporado por los filósofos de la Ilustración, quienes lo consideraron una enfermedad equiparable a la viruela, que hacía al fanático vivir en una fantasía que trastoca las cabezas sanas, como decía Voltaire.
poniendo el énfasis en la destructividad que acarrea tanto para la persona del individuo fanático como para los que lo rodean. En su origen hay un enemigo y una víctima, un mártir al cual defender, tanto en materia social como política y religiosa, enarbolando la bandera de la verdad. Solo hay una, la certeza de una única verdad por la cual morir o matar. La violencia se le anuda como vía última e inevitable donde el otro se desconoce hasta desaparecer en la entrega pasiva de un sujeto que desfallece hechizado en esa causa noble y superior. San Francisco y Santa Teresa con sus estigmas, los seguidores de un Hitler o el líder de cualquier secta como la chilena, por ejemplo, Antares de la Luz, que quemó vivo a un bebé recién nacido como parte ritual de un sacrificio que fue aupado y celebrado por todos sus seguidores hace apenas 10 años. La pueden ver en Netflix, la están transmitiendo. Un éxtasis sangriento también, mostrado en su oscura sensualidad en el Imperio de los Sentidos, Saló, los 120 días de Sodoma, o en la fiesta de la sangre de los chiitas durante el mes de Muharram, para recordar y conmemorar el asesinato del nieto del profeta Mahora mediante autoflagelaciones, suicidios colectivos y automutilaciones en presencia de adultos impávidos, impasibles. Toda una demostración fanática en masa que es donde el fanatismo se crece en su fuerza y poderío. Por tal motivo, el filósofo Francesc Torralba lo definió como miopía espiritual, esa confusión entre la percepción individual de la realidad y la verdad universal que debe ser alcanzada y aceptada por todos. Es diferente de la fe, no es tampoco una creencia. Supone una ceguera que trasciende los límites de la racionalidad y el sentido común, sostenida por la pasión y el extremismo incondicional, y cuyo fin último es el poder y la dominación. El fanatismo decide lo que debe amarse, sea una persona, la patria, una causa, la moral, una raza, instrumenta- perdón, Ah, No, no. instru- instrumentando en nombre de la ética mecanismos de discriminación y segregación que suelen llegar al aniquilamiento, suicida u homicida. La identificación fanática corre la misma suerte, el apasionamiento posesivo del objeto no discriminado que puede conducir a su asesinato. John Lennon es uno de los ejemplos más emblemáticos de un homicidio causado por la locura fanática. David Chapman, quien lo asesinó de 5 disparos, afirmó que al matar a su ídolo conseguiría su misma fama. Fanatismo y psicoanálisis, ¿qué puede decir el psicoanálisis? Dentro del psicoanálisis son muchos los que han dedicado su tiempo e interés en su comprensión, aunque Freud usara la palabra solo una vez en Una concepción del universo, artículo de 1932, y lo hiciera únicamente para referirse a lo que llamó la fe fanática del comunismo. Sin embargo, mucho antes en psicología de las masas y análisis del yo, sentó las bases para investigaciones futuras al describir la disolución del yo y los mecanismos que operan en los individuos que, hipnotizados bajo el hechizo de sus deidades contemporáneas, desaparecen como sujetos psíquicos y son arrastrados en manada por los mandatos y designios de sus líderes carismáticos y seductores. Más tarde, en El porvenir de una ilusión, se preguntó sobre la fuerza de tal poder de los fanatizantes, que logra promover en sus fanáticos la ilusión de encontrar en ellos la figura del Padre Todopoderoso y Protector que no tuvieron en su más temprana infancia. Esta idealización convive con el rechazo a todo lo diferente, el cual es percibido como amenazante y angustioso. Posibles respuestas para las características bifrontes del fanatismo las podríamos encontrar en su trabajo Introducción al Narcisismo, donde el bebé en el narcisismo primario se elige a sí mismo como objeto de amor ideal, grandioso y omnipotente, hasta que una nueva acción psíquica lo lleva a transferir la libido a sus objetos, posteriormente reconocidos y discriminados como distintos. Esta es justamente la falla psíquica del fanático, su incapacidad para transferir.
Su realidad psíquica ha sido secuestrada por su yo ideal y por sus escisiones tempranas, mientras que su realidad externa es denegada, desmentida o, como dice Mirta Olsen, focalmente forcluida con el objeto de evitar la fragmentación del yo. No es un psicótico, aunque no tolera la incertidumbre, padece de certezas y está gobernado por ideas pseudo delirantes. No es un perverso, aunque según Armengol exista en él una perversión del narcisismo, una detención en el yo ideal que ha hecho a Lagache desarrollar su teoría de identificación heroica, precisamente para explicar lo presas fáciles que son de fanatizantes religiosos, políticos, raciales, étnicos, que ondean furiosos banderas protectoras para sus seguidores con un franco desprecio hacia sus críticos y oponentes, capaz de llevarlos hasta su exterminio. De nuevo, Oz. A la mayoría de los fanáticos no les mueve el sadismo, sino grandes ideas sublimes, anhelos de redención y justicia social, y para alcanzarlos deben librarse de los malvados. Actúan bajo obediencia destructiva y sometimiento generoso a un líder autoritario debido a los conflictos intrapsíquicos entre un superyo severo y sometedor del yo, como sostenía Adorno. Los malos siempre son los otros, los inmigrantes, los de otra raza, los de otra religión, otro género. Son ellos, los nuevos bárbaros, que dejan al descubierto las flaquezas del tirano en guerras fratricidas, actuales y absurdas que no cesan. Decía Hegel que la historia universal no es precisamente el albergue de la dicha. Los periodos pacíficos y venturosos son, todavía hoy, hojas en blanco por escribir. Gracias. Muchas gracias, doctora Páez. Continuamos ahora con el doctor Gerardo Márquez. El doctor Gerardo Márquez es médico psiquiatra, psicoanalista, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de Caracas, director académico del Instituto de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, director del Comité Científico del Comité Ejecutivo de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, profesor invitado, realiza supervisiones grupales e individuales en el posgrado de Psiquiatría y Psicología Clínica del Hospital Clínico Universitario de la UCB. Bueno, adelante, doctor. Muchas gracias, Desiree. Buenas tardes a todos. Muy agradecido de su presencia, tanto acá en físico, quienes se movilizaron y llegaron hasta acá, como quienes nos están acompañando por estos medios complejos y de avance, pero al mismo tiempo que nos retan, como son los medios como el Zoom, ¿no? Esta mañana tuvimos una serie de emociones que nos tienen así como taquicárdicos todavía. Pero bueno, lo superamos, lo sobrevivimos, ¿no? Y no salimos corriendo aunque provocara. Bueno, entonces yo voy a compartir estas ideas. Comienzo con un pensamiento de Churchill que creo que es bastante conocido sobre este tema, ¿no? Un fanático es aquel que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema. Es inevitable para mí el cuestionamiento sobre un tema que ha acaparado la libido y, por qué no decir también, las pulsiones de muerte en nuestro país durante las últimas décadas. Aún con mayor peso por el lamentable desencadenamiento de los fantasmas del caos en sus modalidades de actos terroristas, de grupos extremistas con banderas sociales, raciales, reivindicativas y también del terrorismo de estados totalitarios y fallidos. Y finalmente el horror y amenaza de la guerra interminable a lo largo y ancho del mundo. Guerras de todo tipo de generaciones que azotan sin duda y se desarrollan en el territorio de la psique en este momento. El cuerpo social está implicado irremediablemente en el desarrollo de esta antiquísima dimensión del Homo sapiens, es el fanatismo, ¿no? Recibe y configura, modela e inocula como un factor pasivo y activo en este fenómeno que nos disponemos a pensar con la ayuda de algunos modelos del pensamiento psicoanalítico. Espero no ponerme muy fanático yo también acá, ¿no? Es posible imaginar, gracias a la ayuda de construcciones narrativas actuales, como la expuesta por Yuval Noah Harari en su libro Sapiens, de animales a dioses, una breve historia de la humanidad, de 2011,
que parte de la gran transformación cognitiva que organizó socialmente a los sapiens implicó urdir una estrategia para planificar el exterminio de los rivales Neandertal, mediante masacres minuciosas y de estrategias complejas hasta su desaparición. Es parte de la tesis del autor que la especie se erigió en sociedad a través de este acto de supervivencia, y hay que decirlo, barbarie. En 2012, hallazgos de ecopaleólogos europeos sacaron a la luz hipótesis a partir de hallazgos en el sur de Italia, de excavaciones en el sur de Italia, en el que una de las posibles razones de la extinción neandertal fue su baja tasa de reproducción, las dificultades para agruparse y entre ellas la posibilidad del enfrentamiento por el territorio que implicaría una conducta característica de los primates carnívoros. Sin embargo, queda sembrada en esta narrativa la idea de que la especie humana se erige sobre otros homínidos contemporáneos y los animales de la megafauna mediante su capacidad de asociarse para generar masacres de proporciones impensables y en ello consistir su supervivencia hasta nuestros días. Reproducción y exterminio. ¿Cómo evitar pensar en las pulsiones de vida y muerte freudiana? Para mí. Y en el disenso, ¿no? En 2024, Chris Stringer y Lucille Creté, investigadores del Museo de Historia Natural de Londres, publicaron un estudio en la revista Paleoanthropology en el que sostienen que los principales responsables de la extinción de los neandertales podrían haber sido los Homo sapiens, en efecto. Sin embargo, lejos de una lucha bélica, el motivo de su extinción habría sido justo por lo contrario, por haber tenido sexo. Han encontrado evidencias genéticas que ubican que el 2% del genoma humano actual es neandertal. Habrá que esperar que las técnicas de secuenciación de ADN avancen y por otra parte habrá que plantearse la posibilidad de que hayan coexistido todas las hipótesis expuestas, complejizando la comprensión de asuntos que pueden ayudar a reflexionar sobre la humanidad y sus particularidades. La realidad no se basa en el uno. Hemos venido conversando todo el día, ¿verdad? El fanatismo estaría desde los orígenes de la humanidad, o al menos desde los credos fundacionales, religiones y estados, fusionados inicialmente y albergados en el fano, de lo que nos habló maravillosamente Sodeli. Templo sagrado ocupado por los fanáticos con un funcionamiento mental caracterizado por el apasionamiento obcecado por las razones, acrítico, en los que la razón deja de privar. Nos dirá con elocuencia Kanzler y Heinel en su trabajo Orígenes del Fanatismo de 1999, psicoanalistas quienes invitan al psicoanalista a preguntarse por las fuentes inconscientes del fanatismo para tratar que la voz de la razón, entre comillas, sea escuchada. Acá Razón en singular plantea una propuesta por el equilibrio, la ponderación y el consenso que considera la diferencia, la diversidad y la alteridad, es decir, la escucha y el reconocimiento de otras ideas y formas de ver el mundo. André Heinel vivió del 30 al 2019, psicoanalista suizo, quien recuerda vívidamente el discurso aterrador de Hitler y vivió en Hungría 3 regímenes fanáticos, el nazi, el comunista y el de los fascistas húngaros, entre comillas, ¿no? Y para quien indudablemente, entre comillas era su discurso, y para quien indudablemente el fanatismo crece a lo largo de Europa y el mundo de manera preocupante. Eso lo dijo en 2019. Más allá de las conocidas y muchas veces lamentablemente olvidadas expresiones de la barbarie y destrucción, en cuyos intríngulis encontramos acertos y convicciones fanáticas, entonces deseamos plantearnos la pregunta sobre quién es el sujeto del fanatismo. ¿Solo los ejecutores de aquellos eventos? O sea, los Eichmann o los Hoss, como vamos a ver mañana en la película, o los Hitler o los Himmler, o los que de algún modo como detentores del poder esparcen su dominio a través de estrategias discursivas mesiánicas. Se trata, como consideran algunos pensadores de la filosofía, de la expresión del cambio social inevitable. Es decir, no una causa, sino una consecuencia de determinados momentos históricos que, sumados a efectos de conmoción, inseguridad social, incertidumbre y conflictos circunstanciales, abonan el terreno para la eclosión de ideas que han estado organizándose y sostenidas por individuos sin tener expresión abierta o explosiva. De allí surge la pregunta, ¿cuál es la idea fanática que yo me hago? ¿Cuál es su relación con la verdad y la certeza? ¿Qué ocurre en la constitución de la psique que alberga de modo localizado, supletorio o estructural inconsciente el funcionamiento del fanatismo? Obsérvese que no me refiero a pensamiento, puesto que uno de los planteamientos a desarrollar es que la idea fanática implica la parálisis del proceso de pensamiento como función compleja. Es decir, que la idea fanática representa la antípoda del pensar.
Si entendemos pensar como un ejercicio creativo que rehúsa la certeza y exclusividad como base de su organización, pues permite la duda, el cuestionamiento, la ignorancia, la tristeza de saberse ignorante, la curiosidad por lo desconocido y atisba en lo distinto aunque genere dolor psíquico. Por el contrario, la idea fanática cumple con la condición de la certeza y la convicción de verdad, entre comillas, inamovible como fundamento. Dicha certeza establece una ecuación con la idea de verdad, que no refiere al concepto de Wilfred Bion, psicoanalista inglés, sobre la verdad adquirida mediante el pensamiento que surge a través de la experiencia y en el que predomina el modelo de relación con la realidad en un consenso que vincula a otro, el modelo de relación con la madre, y configura una idea diferente en la mente y que acepta la existencia de otras ideas diferentes. La idea fanática surge de una posición imposible e incompatible con la realidad de consenso y que empuja a la organización de un elemento imposible e irrepresentable, que ha sido tomado como modelo ideal de la psique que la sostiene. A ese modelo imposible y total empuja la emoción afectiva, la conducta y el ordenamiento de razones a la obturación de la duda o incerteza, que congela o solidifica todo el sistema de representaciones que ponen en peligro o amenazan el concepto nuclear de verdad develada, propia y exclusiva, entre comillas. Es de común una suerte de visión elevada moralmente que puede equipararse entre los fanáticos y la idea fanática, que puede equipararse a la exaltación de los iluminados, los santos o aquellos en éxtasis de convicciones religiosas. Son los ángeles, los elegidos, los ungidos. Todas estas admoniciones que sugieren de forma grosera el carácter omnipotente que conforman. Son los más buenos. Esto entra en colusión e impedimento del razonamiento lógico, cuestionamiento, vacilación que pueda poner en desequilibrio el sistema ideativo que confirma la verdad preclara. La realidad absoluta es imposible de ser captada por la palabra, por lo tanto, por el entendimiento humano individual o por una única idea de las cosas. De tal modo que la convicción de dicho entendimiento, que aparece como certeza absoluta, representa la ilusión de acceder a la cosa misma. Evento imposible por irrepresentable e inaccesible a un solo individuo, que siempre se encontrará en el otro la evidencia de su limitación y el recuerdo de incompletud de la propia versión de la realidad. Es el signo de la castración, no solo simbólica, sino del ser. Es decir, no podemos verlo todo, no somos todos, ¿no? ¿Cómo ocurre este extravío? ¿Es un asunto que solo toca a algunos iluminados o por el contrario es una suma de aspectos y series complementarias que abonan el terreno para que se estructuren áreas del psiquismo en las que predomina este tipo de acerto y posición mental, posiciones mentales? Habrá gradientes, es decir, podemos pensar en la dicotómica visión de sujetos fanáticos y no fanáticos, o por el contrario podemos considerar la existencia de graduales expresiones y posiciones mentales. Es decir, uno, aquellos que pueden surgir en determinados momentos con susceptibilidad al fanatismo, como un repliegue narcisista temporal por conmoción. Dos, hasta individuos cuyo funcionamiento mental ha sucumbido a una suplencia defensiva a través de la incorporación de una idea o sistemas de ideas fanáticas inamovibles, que sirvan de sostén, falso cel, pero que por otra parte eviten la desorganización total con ansiedad de tipo aniquilatorio de la psique. Y tres, hasta la derivación de en eclosiones delirantes que van a imprimir las consecuencias de este modo de funcionamiento inconsciente a aquellas ideas fanáticas como inevitable expresión de su estructura. La constitución del psiquismo y sus orígenes han sido parte fundamental del estudio del psicoanálisis. Así, en el desarrollo del aparato psíquico de Freud, este va a introducir un concepto que circulaba en el albor del siglo XX, en el ámbito de la sexología, y lo introduce como un concepto que tendrá trascendencia hasta nuestros días, el narcisismo, para explicar la existencia de un eje fundamental que a partir del mito de Eco y Narciso modelaría una idea reveladora y polémica. Al principio, la psique es autoerótica, sin representación de objeto ni yo, objetal, entre paréntesis, ¿no? Será a partir de este estadio que las pulsiones buscarán unificar en el yo un objeto para su configuración en lo que denominó narcisismo primario. A partir de allí, por la emergencia pulsional e interacción con el objeto, se generarán las condiciones para desarrollar un pasaje al objeto, con lo cual se desarrollará la relación objetal. Y luego, en la dinámica de satisfacción y frustración, se producirá un repliegue libidinal al yo que conformará el narcisismo secundario. Estos conceptos, a la luz del vaivén teórico del propio Freud, han sido objeto de cuestionamiento. Entre otras cosas, por la duda de que puede existir tal cosa como una relación sin objeto desde el principio de la existencia psíquica. Actualmente se considera desde el punto de vista del psicoanálisis relacional el concepto de ausencia de representación de objeto
y autosensorialidad, tomado de la autora Julia Corominas, 1991, como un periodo de indiferenciación por indiscriminación a partir del cual se va desarrollando el despliegue libidinal, buscando siempre a un objeto, como esclarecerá la propuesta de las relaciones objetales en voz de Ferben. Así, recordando este autor, la configuración del narcisismo estará introducida en un encuentro con el otro desde temprano. Dirá Hugo Lerner, psicoanalista argentino, la subjetividad se organiza en intersubjetividades, 2021. De tal manera que más que una pugna libidinal entre el yo y los objetos, ocurriría un desplazamiento por frustración con el objeto que se vuelve a los elementos ideales parciales del yo, desestimando y repudiando la realidad a expensas de una carga de odio y desprecio al objeto que frustra. Es en esos momentos de la organización del yo y su narcisismo que ocurre la configuración de identificaciones tempranas, imágenes, sensaciones que envuelven la díada que inicialmente no reconoce límites y que va a englobar la ilusión de la imagen yo ideal, con la omnipotente figura de ese objeto no reconocido como tal en el narcisismo primario. Su majestad el bebé, cargado de su pulsión y la convicción de ser el todo, entre comillas. Para que esta etapa sea atravesada es necesario un objeto que da sostén, que articula no solo la alimentación concreta, sino la alimentación de la psique, con contenidos de afecto, palabras, miradas y también la inevitable frustración. Es acá cuando se puede establecer la dificultad de integrar en esta etapa que consideramos de entrada de la castración del ser, que permite la discriminación de límites yoicos, la entrada del proceso de simbolización y la posibilidad de sostener la relación de objeto, con el consiguiente dolor que implica, y ahí el dolor, ¿no? La renuncia a la magnificencia del yo ideal, con lo cual se configura una relación particular de aproximación o distancia con lo que entendemos por realidad. En este caso, la dolorosa caída del ideal omnipotente sobre el yo. El proceso de defensa temprano que puede establecer la permanencia de este yo ideal inflado es la spaltung o escisión vertical. Tomamos a Freud de 1938 en la escisión del yo en el proceso defensivo y el esquema de psicoanálisis, la cual establecerá la fragmentación de la experiencia en registros dobles y paralelos, en el mejor de los casos, con el consiguiente mantenimiento de estos supuestos registros megalómanos, totalitarios y omnipotentes de la mente, y mediante la desmentida de dichos contenidos. Acá es importante distinguir la operación defensiva que desmiente la castración y sostiene posiciones contrarias y aisladas entre sí de forma simultánea. Es el predicador de la excelencia, ¿verdad?, de la fe religiosa y la pureza de los ángeles, que al mismo tiempo se trastoca en el torturador de la Inquisición, hasta la actualidad. Al mismo tiempo, es posible que de forma paralela se acepten formaciones adaptativas que incorporan, como si o a manera de falso self, funcionamientos que siguen las reglas de la castración del ser y se someten a la aparente renuncia de estas convicciones y registros omnipotentes. O sea, todo esto coexistiendo, ¿no? En todo este proceso, la posibilidad de hacer síntesis y poder reconciliar estos aspectos escindidos es lo que está detenido en el proceso de organización del yo, sujeto del fanatismo. Esa síntesis provocaría montos de dolor que remiten a experiencias previas a la palabra, que podemos asociar con el horror al vacío, el terror sin nombre, el miedo a lo irrepresentable y el miedo al derrumbe. Es decir, que el refugio establecido mediante la organización escindida de estas áreas omnipotentes que rehusan el contraste con la lógica, la crítica, el razonamiento del pensamiento creativo, forma el núcleo de lo que podemos considerar las ideas fanáticas. Es la propuesta que traigo. Restos permanentes de la omnipotencia del yo que pueden activarse en circunstancias propicias, los cuales a su vez defienden al sujeto del encuentro con el dolor que ha quedado enajenado de la conciencia. Vivencias dolorosas que han quedado enajenadas de la conciencia. Esto es experiencias que remiten al yo, a lo no representado o desmentido sobre su inermidad inicial, dependencia, la vulnerabilidad y condición de sometimiento al objeto con su presencia y ausencia no controlada por él. Así, la convicción fanática sería el elemento que hace acopio, por efecto del mecanismo de proyección, de estos elementos narcisistas del arcaico yo ideal, que subsisten y pueden o no ser resguardados por el yo, con su capacidad de juicio crítico y escrutinio, razonamiento y percepción, de elementos que se contraponen y contrastan a aquel elemento engrandecido de forma compensatoria.
buscando refugio en la primitiva ilusión omnipotente y por ende en desmentida y negación de la terrible y frustrante experiencia de pequeñez e insignificancia. Esto configura la ecuación con el fanon, es decir, el templo desde el cual aspira a dominar el mundo, la psique del fanático. Es un área que por tanto no estaría organizada por la castración primaria, con el consecuente deslindamiento del yo. Estas áreas de funcionamiento mental de predominio narcisista deficitario implican suplencias que se mantienen indemnes del proceso de maduración y caída de la omnipotencia preverbal y el pensamiento mágico e idético, hablando de simbolización, ¿no? Es decir, aparecen configuradas y sosteniendo en núcleos de certeza la afirmación narcisista fanática. No hay duda. Un factor clave es la dificultad de sustituir la representación, lo cual en el orden de la simbolización y la configuración transferencial y sustitución de los objetos, las palabras y las ideas, implicará entonces viscosidad libidinal, que impide o dificulta lo que podemos llamar la flexibilidad de pensamiento, que es lo contrario de la manera de organizar las ideas fanáticas, que son resistentes a modificación, crecimiento, destitución, reedición, reorganización, equívocos, bueno, todo en donde nosotros vivimos. Es posible entender que estos procesos, al igual que otros escollos del narcisismo, pueden estar presentes en cualquiera de nosotros. Y no son solo los otros. Así, aunque todos los seres humanos somos susceptibles de experimentar pasiones fanáticas, aún de forma transitoria y limitada, el problema que se nos plantea es, ¿y por qué no todos desarrollamos una conducta fanática violenta y disruptiva? Considero que la diferencia entre unas y otras expresiones, es decir, entre la actitud fanática transitoria y reactiva a rasgos fanáticos en la personalidad hasta la estructura fanática no psicótica, va a estar dada por los mismos elementos que subyacen en la organización de la estructuración inconsciente. Es decir, considero que serían expresiones de aspectos nucleares de carácter regresivo o narcisista en sujetos con estructura neurótica, fronteriza, perversa o psicótica. Pero me temo que no hay manera absoluta de eximirse de la caída fanática en algún momento de la existencia. Les tengo malas noticias. Voy a decir como Amos Oz, ¿no? Amos Oz dice que él puede hablar de fanatismo porque él es un fanático en recuperación. Y me perdonan la emoción. Quiero decir que va a depender de la capacidad del yo de sostener la demanda de tales impulsos y actuaciones o la facilitación por regresión en determinadas circunstancias. El fanático suple mediante la certeza de un imposible el agujero creado por la falla narcisista que implica aquello escindido y repudiado de su experiencia infantil de desamparo, insignificancia, ignorancia y vulnerabilidad, evitando en el peor de los casos la dolorosa experiencia subjetivante del ser humano. El fanático va a desarrollar su expresión más auténtica de vínculo mediante una paradoja que puede establecerse como la búsqueda de un objeto para exterminar. Pensando en esto de las pulsiones, ¿no? Es paradójico, por tanto, aparentemente hay un ideal que se persigue y este usualmente tiene relación en lo manifiesto con la vuelta a cierto paraíso nirvana, nos vamos a convertir en angelitos, solo posible si quedan eliminadas las amenazas a la permanencia de la idea fanática. En principio, desestimación, escisión, desmentida, pero en los casos de extrema actuación del fanatismo, se despliega un guión que conduce a la destrucción física de quienes detentan la amenaza a la reconstrucción del ideal fanático. André Green, en Narcisismo de Vida y Narcisismo de Muerte, psicoanalista francés de gran importancia contemporánea, va a desarrollar el concepto de la pulsión de muerte que busca la destrucción del objeto y una vuelta al cero, o la muerte y desobjetalización como fin último de las personalidades con predominio de desarrollo narcisista de muerte. Es decir, que acá lo que priva es la dificultad del predominio no del vínculo objetal, sino del despliegue libidinal erótico amoroso. Así, el odio destructivo sería la auténtica razón de carácter latente a toda utopía fanática. Recordando a Pierre Blagnier, es necesario precisar que el trayecto identificatorio no se puede generar en un yo en arenas movedizas. Todo esto abre el capítulo del contexto actual, de lo que estábamos hablando hace un rato. No solo los protagonistas directos de la organización intersubjetiva de la trama familiar que sostienen al yo del niño, sino de las variables a las que están sometidos esos protagonistas por los embates de la contemporaneidad. Refiere Cornelius Castoriadis la importancia del contexto sociohistórico para sostener las instancias psíquicas. En relación con esta idea, les hablé anteriormente, el psicoanalista André Heinel sostiene que varios fenómenos pueden impulsar el desarrollo del fanatismo actualmente.
de carácter social, ¿no? Entre ellos, rápidos cambios sociales como los tecnológicos, las variaciones en las oportunidades económicas, las condiciones de vida, tradiciones, ideales, valores, expectativas, que hacen que las personas se sientan desconectadas en la relación temporal del pasado, asustadas en el presente y sin control del futuro. La feroz competencia laboral por parte de las computadoras, ahora podríamos hablar de inteligencia artificial, la subcontratación multinacional, sentir que las minorías o los inmigrantes roban su estatus o recursos, la pertenencia a comunidades cerradas que generan comodidad por las ideas afines, privaciones socioeconómicas y desigualdad, y un líder carismático o líderes carismáticos que presentan con confianza grandes promesas que ofrecen prosperidad, seguridad y estabilidad. Bueno, quedan algunas preguntas. ¿Por qué aumenta hoy el fanatismo? Podremos hablar de fanatismos de vida y qué pasa con el relativismo, ¿no? Es decir, lo contrario. Es decir, si la idea es que no es poder trabajar el tema del fanatismo, por otra parte, nos preguntamos si la desvitalización de todas las ideas o credos puede llevar a una especie de actitud relativista que tampoco es lo que estamos acá profesando ni recomendando, ¿no? Finalmente, tenemos la expectativa de que el Homo sapiens siga resolviendo, como planteaba Cristina, creando problemas con todos estos desarrollos y avances tecnológicos y al mismo tiempo creando soluciones con ellos, ¿no? Escuchándonos y en la diferencia. Me imagino que esto evidentemente no va a quedar completo hoy. Muchas gracias. Gracias, doctor. Voy a dar paso entonces a la intervención del público. Margot. Sí, la doctora Margot, por favor. Está muteada. Sí, los felicito a ambos por el trabajo, muy buenos trabajos ambos, como para también leerlos, si los pueden mandar después se los agradezco, para leerlos después uno también a solas, me encantaría tenerlos los dos. Evidentemente yo creo que el fanatismo también, creo que lo decía ahora Gerardo, como y tú también, Sode, como es parte también de una identidad, o sea, es parte de esta, Freud lo decía en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, que ambos creo que lo nombran, es parte de formar parte de un grupo, ¿no? De sentirse, es parte hasta de la estructuración psíquica del sujeto, soy a través de los otros, entonces muchas veces es seguir al otro, y lo sigue sin mucho pensamiento. Creo que al fanático se le quita la posibilidad de pensamiento. Pero ahora yo me pregunto, ¿qué estará pasando hoy día? Porque en mi época yo siempre digo que los presidentes eran figuras respetables a quien uno los tenía como modelo de identificación, si se quiere. Pero hoy en día en el mundo actual estamos volteados totalmente. O sea, las figuras de autoridad se vuelven, yo no diría fanáticas, pero tomando lo que decían en la primera mesa, como que no hay alguien a quien seguir, ¿no? Alguien con quien uno pueda identificarse, con quien se pueda, sí, tener una autoridad que pueda uno estar, hasta en Estados Unidos. O sea, ¿qué estará pasando? ¿Cómo ustedes ven todo esto que está pasando hoy día en tantos lugares en donde en Ecuador se meten, en la Embajada de México? O sea, las normas no están respetadas. ¿Cómo entienden? Creo que es parte del fanatismo, por eso es que lo nombro también. No sé cómo lo ven ustedes. Vale, muchas gracias, doctora. Ahora va a pasar a intervenir la doctora Cristina Barberá. Gracias. Bueno, agradecerles a los dos por su trabajo, muy interesantes. A ver, que tengo varias noticas. Ajá, gracias. El trabajo de Sodeli me recordó mucho al fenómeno del contagio que describía Freud en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, ¿no? ¿Cómo nos planteamos hoy en día en ese trabajo?
hay como, bueno, una identificación fraterna entre el grupo de la masa y, bueno, un montón de procesos que sean, pero siempre que hablamos, casi no hay un fanático solo, siempre hay varios, ¿no? Hay un grupete, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que están todos como en esa sintonía, ¿no? Em, y todos los trabajos de ambos me puso a pensar, bueno, ¿cómo diferenciamos una idea delirante de una fanática? Si es que hay diferencia. Pensaba en los aportes del doctor Urman temprano de mitad loco, mitad normal, del psiquismo, si el fanático entraría un poco en esa propuesta, ¿no? Mitad loco, mitad normal, que hace que, o sea, una idea fanática está un poquito más organizada, estructurada que la de una idea delirante de un paciente esquizofrénico, sí, pero ¿qué diferencia esos derroteros en ambos funcionamientos? Porque como lo describen, sí parece una idea psicótica, pero es compartida. Entonces, bueno, me parece que nos pone como a pensar como en estos asuntos, ¿no? Esto es trastorno narcisista no psicótico o psicótico, que también nos conversaba hoy el doctor en la mañana. Y me gustó mucho el final, Gerardo, del fanatismo y el relativismo, porque a veces nos podemos poner fanáticos con el relativismo. Entonces, y es como un círculo vicioso. Y yo siempre que tengo mi lado un poco rebelde, siempre decíamos y defendíamos que también hay una sana intolerancia y un alegato por cierta radicalidad, ¿no? Que no podemos como comprenderlo todo, estar encima del muro en todo, entregarlo, y a veces marcar posición es importante, pero creo que hay algo cultural que se aboga a condenar, ¿no? Ciertas posturas más que no sean tan intermedias, ¿no? Y el punto medio, muchas parejas en la consulta, tenemos que llegar a un punto medio. Y es como anular la diferencia también, ¿qué punto medio, no? O sea, habrá a veces 70-30 y, bueno, por ahí esa idea. Bueno, muchas gracias. José Daniel Aguilar, con la misma información. Yo te aguanto. Gracias, gracias. Y gracias por los trabajos y por el compartir. Me parecen trabajos súper interesantes y que invitan a pensar. Me voy un poco, me aproximo a Cristina como en este cuestionamiento, ¿no? En el cuestionamiento sobre el fanatismo. Y tengo unas ideas, este, porque me hace pensar en una experiencia que tuve en mi posgrado, atendiendo pacientes psicóticos en hospitalización. Un paciente pertenecía a una cierta religión muy popular hoy en día. Y, como el jefe de esa religión le hacía o le brindaba la idea y le reforzaba la idea que no se tenía que tomar los antipsicóticos, porque eso no es la causa, sino que es religioso. Entonces, la familia rayaba en el fanatismo hacia eso, ¿no? Entonces yo me preguntaba, un poco partiendo de esta idea, ¿cómo se diferencia lo delirante de lo fanático, ¿no? Por un lado. Por el otro lado es, si será que, si será que llegan a la consulta pacientes que padecen de fanatismo. Es decir, yo no he visto a uno, bueno, al menos a mí, en mi corta experiencia, que me diga, no, yo vengo porque sufro porque soy fanático de Maradona. No, entonces pareciera una cuestión egosintónica más que egodistónica. Por lo tanto, no genera malestar. Entonces, si es egosintónica, a ellos no, a los otros, exacto. Pero si es egosintónica, mm, y se define un poco un poco por esto que estamos hablando, por lo social, le genera malestar a los otros, muchas veces como el alcohólico en sus primeras etapas, ¿no? Al inicio no sufre el alcohólico, sino que sufren son los familiares. Después, con la conciencia de enfermedad, aparece tal. Este, pero me preguntaba, ¿qué posición tenemos nosotros para juzgar eso? O sea, ¿no es patologizar algunas cosas? ¿O tenemos la posición ética para ya con el conocimiento analítico y sabiendo que viene de fallas en la estructuración del narcisismo? No estamos como en la raya de una posición ética para juzgar pensamientos de otros.
Este, es decir, cómo desde el análisis podemos decir, no, esto sí es fanático, esto no compromete hasta cierto punto la libertad del analista. O sea, me estoy yendo por otro lado, pero me parece que son ideas que hay que pensar, ¿sí? Este, bueno, por ahí. Gracias. Vale, muchas gracias. La doctora Ana Herrera. Bueno, a mí me parecieron estupendos los dos trabajos, tanto el de Sodeli como el de Gerardo, y la verdad que tocaron todos los temas sobre el fanatismo. Y bueno, sobre el origen, que como vimos y se ve muy claro, pues todos tenemos aspectos fanáticos. Como yo también, el narcisismo, todos tenemos aspectos, que es el origen del fanatismo, pues todos tenemos aspectos narcisistas. También el fanatismo se parece mucho a la pasión en el amor, que es también en un momento dado que uno no tiene ninguna razón y es fanático porque todo se conecta mucho con el yo ideal, que entonces no pasa pues al ideal del yo. Yo sí creo que hay una diferencia entre el psicótico y el fanático. En general, el paciente psicótico no busca que lo sigan, es mucho más individualista. En cambio, el fanático busca mucho más buscar un grupo y mover una situación. Esa es una pequeña diferencia que yo sí veo entre el delirio psicótico y el fanatismo, que es una especie, no es delirio, porque yo creo que, aunque está basado en el yo ideal, hay cierta conciencia del yo y no está tan destruido y aniquilado como está el paciente delirante, que ese es un fanatismo como para tapar, claro, todos los fanatismos tapan elementos, pero es una desestructuración mayor la que hay en el paciente psicótico. Bueno, está muy larga la cosa. Vale, muchas gracias, doctora. José Daniel, quería... Es que, doctora, qué bueno que nombra esto de que el fanatismo tapa. Yo más bien me preguntaba si, que eso no lo comenté en la intervención, si el fanatismo es más bien como una solución sintomática a algo. Entonces, ¿hasta qué punto mover eso? O sea, ese es el cuestionamiento, ¿no? O sea, exacto. La mejor solución que la persona con la... Bueno, muchas gracias. Ahora la doctora Mari Carmen Míguez. Sí, gracias. No, pensaba que sí, es un tema complejo y pensaba que quizás la diferencia entre el fanatismo y la convicción, porque uno puede tener una idea que es una convicción, es que la idea fanática es más una creencia, no es susceptible a la reflexión, a la revisión, sino que es una creencia fija en torno a la cual se organiza una verdad y que no se puede revisar, pues, o sea, te cree en Dios, en fulanito, y no, pero también puede ser diferente ese tipo sí, de filiaciones como o de otro tipo, exacto, o musicales. O sea, hay gente que es dicen, no, él es fanático de la ópera, pero por eso el término creo que puede prestarse a confusión. En el caso de lo que está planteando Sodeli y Gerardo, creo que se refiere más a esa creencia fija que no es susceptible a revisión y que ordena entre yo y los que están o sea, los buenos y los malos, los que están conmigo, los que están en contra de mí, hay un autor que hablaba también del integrismo, porque una de las cosas con estos movimientos fundamentalistas, tipo Hamas y todo esto, digamos, ellos son integristas en el sentido de que no hay posibilidad de contradicción, de duda, de pregunta, mientras que una convicción siempre tú puedes decir, bueno, yo llegué a esta idea o
soy partidaria de esto o de lo otro, pero eso siempre puede ser repensado y puede ser dialogado o revisado. Yo creo que en el análisis, en el dispositivo clínico, nos podemos encontrar muchas veces con esas pequeñas ideas o creencias fijas de los pacientes que se resisten a la revisión, ¿no? Y podrían ser entendidas como esas pequeñas ideas fanáticas que cada uno podemos albergamos, ¿no? Y que hay que revisar. Ahora, pensando también, estamos en épocas donde el fanatismo es mayor que en otros, no sé, o sea, el siglo XX las dos guerras mundiales hablan, sí, o sea, quizás en todas las épocas, quizás más bien se han atomizado más los grupos fanáticos. O sea, hay mucha más diversidad, lo que supone que también es mucho más complejo relacionarse en el mundo actual, ¿no? Porque hay muchas tendencias, hay mucha diversidad en todas las áreas, entonces es más complejo poder entender de qué se trata, ¿no? Ya eso de que tú te afilias a algo y eso te reasegura, ya como que no funciona tanto, ¿no? Pero no me quiero encadenar. Vale, gracias. Voy a leer el comentario de la doctora Claudia Arias, creo. ¿No? Ah, no está aquí. Ah, bueno. Ok. A ver. Los fanáticos parecen tener fallas narcisistas tempranas, por lo que la ideología o la creencia apuntalan la organización yoica. El fanático está convencido que está en lo correcto. Su autoridad moral lo lleva a borrar al otro como ser humano. ¿Es posible trabajar con un fanático en análisis? Gracias, doctora. Ahora Diana Ochoa, analista de formación. Yo me hice una pregunta, porque pareciera que estamos hablando como de los fanáticos muy evidentes, ¿no? Que dañan al otro, que afectan, que no admiten ninguna diferencia, etc. Pero escuchando a la doctora Míguez, yo me pregunto más bien por esos fanáticos sutiles, que en los que caemos todos aquí, pienso yo, ¿no? Incluso por ser seguidores de una teoría, de un área de conocimiento, ¿no? Y que no solo eso, sino que se generan o se estructuran un conjunto de pensamientos lógicos que sostienen esa idea fanática y que son lógicos y que son racionales y que incluso están avalados por el método científico en muchas ocasiones, pero que quizás también pueden ser pensamientos fanáticos. O sea, entonces yo me pregunto también por eso más sutil, ¿no? Porque estamos hablando como de lo muy evidente y que no llega a la clínica casi nunca, ¿no? Porque bueno, porque hay una decisión tan abrupta que obviamente no hay un reconocimiento del otro, de la otra edad, de la diferencia. Pero ¿qué pasa con esos fanatismos que todos llevamos dentro, ¿no? O sea, y cómo abordarlos en la clínica. Yo me hacía esa pregunta. Vale, gracias, Diana. Allá voy. Tengo. Aquí. Me hacía pensar cuando estudiaba psiquiatría, tal vez no es muy bonito el ejemplo, pero se hablaba de las borders del bien y las borders del mal, ¿no? Con las pacientes borderline. Sí podíamos, porque es cierta, yo estoy de acuerdo con Diana, el fanatismo extremo no admite a un otro, ¿no? Una convicción puede coexistir con una convicción contraria de otra persona, pero el fanatismo extremo no. Ahora, hay fanáticos del bien, no sé, o sea, como gradientes, los groupies de una banda, fanáticos de fútbol que no necesariamente matan al otro en el estadio, sino que eso los une, les da sentido de identidad, de hermandad, como esos gradientes, y no sé si necesariamente es un síntoma para tratar, sino como verlo en esa, ahí, bueno, eso. Vale, gracias. Ahora Héctor Costa, analista de formación. Gracias, Decine. Pues bueno, pensaba en estos intentos de diferenciación de los fanáticos, ¿no? Pero hay una cosa que capaz está en común y es esto de la exclusividad, ¿no? Y los fanáticos en general piensan
los sutiles y los no sutiles para utilizar como esto que se está hablando, se piensa que se tiene la exclusividad de un Dios, se tiene la exclusividad de una forma de pensar política o de una teoría. El tema es que creo que tiene que ver, creo que una de las diferencias importantes es con respecto a la herida narcisista que ocurre cuando aparece este drama, ¿no? El drama de la no exclusividad, cuando aparece o cuando se dan cuenta de que efectivamente la exclusividad es una fantasía y que no es una realidad. Cuando se llega a eso, hay unos que soportan esa herida narcisista y otros que no. El otro se mata y aquí nos podemos, digamos, decir cosas, podemos discutirlas, podemos estar totalmente en teorías distintas, pero se pueden aguantar esas heridas narcisistas. Creo que hay otros que no la aguantan y se lanzan por la ventana. Gracias, Bueno, Manuel Rodríguez, analista de formación, adelante. No, me preguntaba un poco si hay como, o sea, o sea, creo que hay como muchos tipos de fanatismo, ¿no? O sea, pensaba desde los más sutiles, de los tipos de fútbol, a Taylor Swift, a las personas que se definen a sí mismos como Swifties o los hooligans, ¿no? Pero pensaba si un poco el fanatismo que es como impenetrable es aquel que, o sea, no sé, lo pensaba que si estaba tomado como una pulsión de muerte, es decir, o sea, que lleva a la violencia, que lleva a la agresión, o sea, que va más allá, más como un tema de algo identitario, es algo como de eliminar al otro, ¿no? Muchas gracias, Manuel. No sé si hay alguien más que quiera. Aquí tenemos a la doctora María Cristina Ashwood. No, yo pensaba que adherir a una teoría no necesariamente es fanatismo, aunque se adhiera con la idealización, claro, mientras se acepte la opinión del otro, la diferencia, y se pueda discutir. O no adherir a la teoría, mientras se acepte la diferencia y no sea solo la oposición por oposición en sí, a mí no me parece que eso sea fanatismo. Por otro lado, muchas veces lo fundamentalista surge. Yo me acuerdo de una conferencia que vino a dar una lacaniana hace años, y una de las cosas que decía que el auge del fundamentalismo era consecuencia también de la falta de límites. Es decir, que surge, y él ya hablaba del movimiento incluso en Francia, que surge como una contraposición a la falta de los límites, porque de alguna manera el fundamentalismo estructuraba alrededor de algo, con los límites rígidos y enloquecidos, pero estructuraba y sostenía. Entonces que había que plantearse lo otro, ¿por qué surge? Y cuando dicen que, bueno, que ahora hay más, yo no sé si ahora hay más o hay menos, lo que pasa es que sabemos más, porque la globalización permite que lo conozcamos mucho más, pero que hay enloquecimiento, y antes había enloquecimiento, también había enloquecimiento. Pero creo que justamente, y un poco también lo que hablaba Porque tenemos medios para oír el exacto. No es casual tampoco que surjan los que gobiernan la mayoría aquí en Europa, en Asia y en todos lados, son cabezas que uno dice, ¿son locos o qué les pasa? Y realmente, ¿qué pasa realmente? Es que es o mi idea o ninguna, que es lo que estaban diciendo recién, donde no hay una capacidad para analizar y pensar. Y fanáticos habrá, analistas fanáticos, todo, mientras no se enloquezca como Mercedes, se lance arriba de la iglesia, como se lanzó más o menos, pero bueno, eso existirá. Yo creo que lo fundamental es la capacidad de dialogar con el otro. Aunque uno dialogue apasionadamente con el otro, pero no es, tengo que ganarte como un acto de fe, porque yo creo que también el fanatismo y el fundamentalismo funcionan en actos de fe. Y no, la razón no existe en el acto de fe. Vale, muchas gracias. Le damos la palabra ahora a uno de nuestros asistentes, el licenciado Rafael Méndez. El diplomado de adulto. Hola, ¿qué tal? Escuchando a la doctora María Cristina,
que se estaba preguntando como si, o sea, si hay más, si hay menos. Ahorita también tienen la plataforma, porque las redes sociales también los potencian y yo estaba pensando como que, o sea, en las redes sociales como TikTok, etcétera, como quienes habrán generado ahorita como también esas pasiones, esos fanatismos y también las reacciones. Pensaba en Cubito, no sé si saben quién es Cubito, Gianpiero. Va a tocar explicar a Cubito. A Cubito. ¿Saben quién es Gianpiero? El que come carne, hay un TikToker que come carne cruda y hay toda una reacción alrededor de él, porque es un personaje bien controversial, aparece sin franela por todos lados, anda, exacto. No, y también ha generado como fanáticos, él llama como seguidores de su estilo, los llama la manada, van haciendo como lo mismo, bueno, promueve el consumo de carne cruda y todo esto, ¿no? Y las plataformas lo impulsan, lo potencian y lo viralizan, los algoritmos lo viralizan y yo me quedaba pensando justamente como en eso de cómo las redes sociales también lo van captando a uno porque el algoritmo también es como, a ti te puede gustar esto, hola, ¿qué tal? Claro. Y bueno, algo que pasa. Bueno, en la película esa social, ¿cómo era? Media social, ahí dice justamente, pueden llevar a votar de una determinada manera. Vale, muchas gracias. Ahora tenemos en línea, en Zoom, a la doctora Carmen Elena Dos Reis. Gracias. Desiree, sí, me quedé pensando en algo que decía Manuel en relación a los tipos de fanáticos, ¿no? Los que hemos estado conversando. Y yo creo que también nos lo decía Gerardo cuando nos decía que, bueno, a veces hay fanatismos vinculados a, si lo vemos desde la clínica, a estructuras más border, o neurosis, o psicosis, etc. Y yo creo que también la peligrosidad de un fanático va a depender de esas configuraciones, pues, ¿no? No es lo mismo los fanáticos de los Leones del Caracas con los de Magallanes, con los que todos nos podemos reír, aunque seamos de un equipo u de otro, pero terminamos riéndonos y podemos compartir, etcétera, a un fanatismo que lleva a que alguien se sienta con el derecho de matar al otro porque no piensa igual que él, pues, ¿no? Entonces creo que la peligrosidad pues, del fanático va a depender también de estas configuraciones psíquicas de quien porta el fanatismo. Porque hay fanatismo que hasta causan gracia, la verdad, pero hay otros que no. Vale, muchas gracias, doctora. No sé si hay alguien más que quiera... Dale la palabra. Ok, bueno, Gracias a ti. entonces ahora la palabra a los ponentes. Doctora Páez, no sé si quiere agregar algo. Bueno, no sé, la verdad que es un tema bastante complejo y bueno, tiene muchísimas aristas, ¿no? Como cada quien además se moviliza alrededor de este tema, también pensando que portamos una semilla fanática de algún modo dentro de nosotros, ¿no? Pero yo sí creo, como dice Carmen Elena, que vendría a ser un comportamiento, un pensamiento, una conducta, pues, un síntoma dentro de una estructura cualquiera que sea. Entonces, ahí es donde se podrían ver las diferencias, ¿no? Pero si hay un núcleo, es probable para mí que un núcleo como pseudo delirante, bastante distintivo, distinto además de la personalidad psicótica, que está, como dice Ana, tomada, dominada por la psicosis, ¿no? Entonces, no hay defensas posibles, no hay posibilidad además de discriminar en muchos momentos a la alteridad, reconocimiento de la alteridad que no existe en el fanático con respecto al objeto fanatizado, a los que piensan distinto, pero el resto de la personalidad se desenvuelve como puede desenvolverse muy neuróticamente si esa es la estructura de base. Pero creo que podríamos compararlo incluso para mí, escuchándolos a todos, con la fetichización de algún modo de un vínculo con un ideal, con una idea, con un objeto cualquiera, ¿no? Hay como una cosa, y ahí está lo supletorio, porque es como la adicción, alguien como, creo que fue Daniel quien mencionó, comparó esto con qué pasa con el alcoholismo, ¿no? Algo así como una cosa adictiva, es la adicción
más que adhesión incluso a un objeto, que se convierte en objeto casi fetiche, ¿no? Y la destrucción ni siquiera tiene que llegar a extremos de físicos, ¿no? Yo creo que puede haber una destrucción, una búsqueda de destruir al objeto, al objeto en su psiquismo. Destrucción psíquica también puede ocurrir, ¿no? Alienado, enajenado y, bueno, en grupo, sí, porque hay un debilitamiento del yo en las circunstancias de masa, pero hay fanáticos individuales. Que eso no sea la causa que lleve al paciente, a la persona a buscar ayuda, no necesariamente porque efectivamente es egosintónica, es acrítico en ese sentido, ¿no? No sé, es para seguir pensando. Hay un otro autor psicoanalista tunecino, Gerard Haddad, que habla también del complejo fratricida. No lo traje aquí en mi trabajo, pero es el complejo de Caín que está presente en todos nosotros y que le da una extrema relevancia al lado del complejo de Edipo, porque dice que este complejo fratricida no se resuelve nunca. No se resuelve al modo que se puede resolver el Edipo, ¿no? Aunque quede en suspenso. Así que, bueno, temas para seguir pensando, mucho, mucho. Muy de acuerdo con, y muy en diferencia. Nada, creo que la primera de las ideas que me hace tal vez como presencia en la mente ahorita es esta que nos remite a la semiología, ¿no? La idea delirante, la idea fanática, la diferencia con una idea yo lo complicaría más o lo complejizaría más, la idea sobrevalorada, ¿no? Que es por excelencia esa idea que está cargada de emotividad y pasión. Pero el sujeto fanático, podríamos decir, y la idea que está sostenida desde el fanatismo, ordinariamente incluso hay más bien como una consideración semiológica que puede aparecer como con cierta frialdad. Él ya trascendió en esa situación del fanatismo del que estamos hablando, que creo que es importante separar lo conductual, ¿verdad? De lo que estamos tal vez tratando de pensar en un sentido psicoanalítico, diríamos acá, ¿no? Es decir, no se trata de seguir a un equipo, no se trata de seguir una idea, como nos decía María Cristina muy claramente, no se trata de que podamos creer que la ciencia es de gran ayuda o que la fe puede ayudar a algunas personas que están en circunstancias X en la vida, o que hay una teoría en este momento que puede ser iluminar unas cosas. El problema no tiene que ver con eso. Yo no creo que estamos hablando de un asunto que tendría que ver con la convicción razonable, ni tampoco incluso con la pasión o el enamoramiento por una idea o la ilusión que provoca temporalmente una idea. Yo creo que estamos hablando de otra cosa. Creo que estamos hablando más bien de un proceso en donde hay una convicción ciega. No hay ningún tipo de, vamos a decir, de posibilidad de entrar en una verdadera duda o consideración sobre esto. Y lo voy a llevar como la pregunta que traía José Daniel, que me pareció muy buena sobre la clínica, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar de pronto a un delirante que tiene una organización delirante mágico religiosa de alguien que tiene una convicción fanática? Bueno, tal vez porque es que la idea fanática se circunscribe a ese credo y a ese aspecto. Si lo sacas de allí en lo que sería, digamos, los planteamientos concretos de la semiología relacional con tiempo, espacio, persona, otros aspectos de la vida, claro, ¿cómo no, doctor? Tal cosa, no sé qué, y es perfectamente la persona está vinculada al plano de la realidad. Pero si toma este aspecto, entonces allí puede ser incluso que ni hable de ello, pero tiene una convicción absoluta, que no entra en ningún tipo de posibilidad de ser puesto en duda. Eso creo que, digamos, puede plantearnos como la apertura a entender la diferencia con lo delirante, francamente. Yo no creo que en la clínica, por ejemplo, ese sea el motivo de quien viene. No lo creo. Pero creo que aparecen muchos aspectos en donde pueden haber núcleos fanáticos. Bueno, uno puede pensar en eso que a veces se da en los grupos y es allí donde está el verdadero hallazgo de estos elementos, si no de una consideración absoluta, por lo menos para pensarlo, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de la desmentida de lo femenino,
¿verdad? El repudio de lo femenino, ¿verdad? Que pudiéramos pensarlo en estas clichés, por ejemplo, sociales que se acuñan y que son normales. Todo es normal, normal, Gerardo. Bueno, yo tengo la amante y tengo la novia y tengo el otro y normal, Gerardo, y en el análisis eso es normal, ¿entiendes? Y entonces esa normalización a la que nosotros también podemos acudir implica un refugio que a lo mejor la persona ni siquiera va por eso, ni va a cuestionarse, simplemente va a trabajar. Ayúdame a poder sostener esto que yo veo que es la realidad y lo que debe ser, que es que yo tengo 3, 4 parejas al mismo tiempo y bueno, mira, no me causa, ese no es el problema es cómo lo puedo sostener. Es decir, creo que estamos hablando tal vez de una aproximación a esa área de convicción narcisista con la que claro que nos defendemos de lo que implica la aceptación de la caída de todo este aspecto yo ideal, megalómano, omnipotente, y que nos hace encontrarnos con que somos solo uno más vulnerable, uno más que no sabe, que se le cae la internet, que podemos creer que podemos dominar toda la tecnología, pero la verdad es que en cualquier momento nos deja desnudos frente al espejo y ya está, y somos lo que somos. Y nos vamos a acabar además, nos vamos a morir. Entonces, porque claro, esto comienza con el gran tema religioso, ¿no? El gran tema de lo que va a sostener al individuo, nos decía esta mañana el doctor Urban, que vive, pero que vive con la conciencia de la muerte, ¿no? Que eso es lo que nos hace humanos. Y resulta que alrededor de todo eso, que en algún momento esos primates, ¿verdad? Homínidos que somos, se dieron cuenta que la vida se acababa, empezaron a inventar una historia alrededor de la cual se reunían. Y nos han dicho que eso es de unos 6.000 años para acá y resulta que han encontrado ahora unos hallazgos que hablan de que eso pudiera ser de 12.000 años antes de Cristo, que habían los primeros templos, cuando la gente andaba era recolectando y cazando, y parece que primero se construyó el templo y después llegó la agricultura y el sedentarismo. O sea que la importancia que tiene todo este aspecto religioso es brutal porque trata de negar, ¿qué cosa? La muerte, que es la castración del ser por la necesidad de todo esto para sostener, exacto, ¿no? Bueno, no sé si esto, aquí hay muchas preguntas, como decían, que siguen, ¿no? Adelante. Que deberíamos desarrollar, que es el líder, el héroe y la manada que lo sigue. Yo creo que eso es clave. ¿Quieren que yo lo desarrolle? Mejor. ¿Tú desarrollas? No. Claro, ya lo tienes. Bueno, mañana sigue el... Yo de todos modos no. Quiero recordarles que mañana sigue este encuentro y vamos a tener oportunidad de seguir conversando sobre estos temas. Va a estar la doctora Mirta Goldstein hablando con Adrián Lieberman sobre el tema del fanatismo y luego vamos a ver la película Zona de Interés, una película terrible, pero que va a discutir el doctor Fernando Yurman y Gaby Reyes, y que también ahí toca el tema del fanatismo. Entonces, bueno, no lo vamos a agotar hoy. Inductor y el inducible, ¿no? Que sería también otra manera de entender el fenómeno fanático. Pero no sé si Sodelia, adelante, ¿quieres participar? No, no te oí lo que dijiste ahorita. No, lo que decía es que justamente es otra manera de entender estos aspectos sobre el fanatismo, ¿no? Vamos a decir, la discriminación entre el sujeto inductor y el sujeto inducible al fanatismo, ¿no? Que puede también ser explicado por elementos estructurales de fondo, ¿verdad? Que como nos explicaba, creo que fue Ana también que nos explicaba esto de la contagiosidad, ¿verdad? Y la energía, y por ahí si alguien ha escuchado la famosa conseja que se rumora, que hay líderes, ¿verdad? Vivos y muertos, que los han conocido hablan de una especie de energía particular, y es como un imán, y ese imán, ¿verdad? Atrae y contagia con toda su convicción, que es distinto al efecto que provoca ordinariamente el discurso francamente psicótico y que no está sostenido por esta carga afectiva. ¿Y quiénes están más susceptibles a ser seducidos por esto, ¿no? Que sería la otra
consideración. Además, porque para todos es muy atractivo, ¿no? ¿Cuánta liberación de dopamina no nos va a generar entender que la paz en el mundo es la solución de todo? Sí, pero es que, no, bueno, claro, el amor, o como dice Amos Oz, ¿no? Frente a la idea de no hagan el amor, no hagan la guerra, hagan el amor, él decía, no, la paz. No, no se trata de hacer el amor, es necesario hacer la paz, que es otra propuesta. O sea, como que, bueno, que tal vez la paz amorosa, ¿no? Sí, que hay diferentes maneras de inducir, ¿verdad? El fenómeno o la idea fanática, y se es más susceptible también en la medida en que hay estos agujeros y estas necesidades, ya volví a la idea, hay estas necesidades de conseguir esas verdades sencillas, simples, que nos traducen un mundo que es totalmente caótico, incomprensible, porque trasciende lo simbólico, evidentemente, ¿no? Entonces, estas propuestas son muy atractivas cuando nos dicen, bueno, la solución de nuestro país es acabar con el aparato ministerial. Despedidos, expropiense. ¿No? Entonces, claro, son soluciones que aparecen muy atractivas y son dichas con una convicción, y en una actitud infantil las tomamos ordinariamente también los seres humanos como un recurso para salvarnos ¿de qué? De la angustia intolerable que implica no saber hacia dónde vamos, la incertidumbre. Yo creo, Gerardo, si puedo agregar algo allí que me parece fantástica tu comentario, es que en ambas partes, el fanatizante y los fanáticos comparten algo en común, que es que son elegidos mutuamente, se eligen, y eso es muy grandioso. Entonces ahí se da esa cosa fusional diádica que se reproduce de los primeros tiempos en la relación con ese objeto fálico, ahí sí, ¿no? Ese terminan siendo el falo. Entonces eso, pero hablando tomándolo lacaniano, pero me parece que, bueno, hay líderes positivos, hay líderes negativos, y bueno, el surgimiento del líder está muy bien explicado en Freud, y estos fenómenos de masa también me parece que siguen siendo vigentes y muy útiles para seguir revisando, ¿no? Sí. No, pero me acordé de la frase del ¿No se oye? que me acordé de la frase que dice que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Bueno, pero fíjate la Santa Inquisición, qué periodo más terrorífico y que duró tanto tiempo, siglos. Es un horror que denota la facilidad con que el ser humano puede encaminarse en las grandes, en las cosas más atroces de la humanidad, ¿no? Hacerlas en nombre de un bien superior, para ganar las almas, para tener y ganar adeptos, convertirlos, ¿no? Es terrible. ¿Qué historia tiene cada uno de los Yo te lo llevo. Que la pregunta es, ¿qué historia tiene cada uno de los líderes que son, digamos, no líderes positivos, sino los líderes que apuntan al fanatismo, y aquellos que son fanáticos de? ¿Cuáles son las historias personales? Porque dan cuenta de eso, de lo que pasa, porque no todo el mundo cae en eso. Y yo me parece que eso tiene que ver con la historia de cada quien. Creo que también el líder que fanatiza tiene que ser una personalidad muy carismática y muy manipuladora, que es eso lo explicaba muy bien Winnicott, de que es una personalidad más psicopática. En cambio, los seguidores, muchas veces, bueno, también lo decía Freud, pues esos son momentos en que el yo es proyectado en el líder carismático, y por eso, bueno, pueden cometer una cantidad de fechorías que en su sano juicio no los harían individualmente, pero cuando se vuelve en masa, se enloquece.
se disuelve totalmente el yo y se vuelve todo un yo ideal junto con el heroico, que muchas veces esa heroicidad pues es muy Claro. destructiva, como puede ser muy positiva. Hablando un poquito acerca de lo que estaba diciendo ahorita la doctora Ana Herrera, hay una película alemana vieja que se llama La Ola. Sí. Bueno, La Ola habla un poco de esto, ¿no? Hay un líder que es el profesor y de alguna forma hay mucha diferencia entre los estudiantes que parecieran muchos de ellos neuróticos y sin embargo se pone el ideal en el grupo y termina al final volviéndose muy radical, ¿no? Y el superyo también termina como desapareciendo en función de lo que diga el líder, ¿no? Un poco pensando en lo que comentaba él de cuadrito, cubito, no sé, Giampiero, ¿no? Ayer estaba leyendo que Giampiero iba a viajar en el aeropuerto y llegó sin camisa y en short y la policía no le dijo nada. Entonces uno dice hasta qué punto las redes sociales, ¿no?, impulsan a este narcisista como un líder y ni siquiera la policía ni los agentes represores del Estado hacen nada, lo dejan pasar libremente, ¿no? La ola está muy relacionada con algo que ocurrió en la vida real, ¿no? El experimento de Stanford, ¿no? Exacto, es decir, esto no es que solamente ficción, ¿no? En donde, bueno, la fanatización del grupo terminó por generar una tragedia, ¿no? Bueno, yo creo que pudiésemos ir cerrando por el día de hoy. Nos veremos entonces mañana a las 9 a.m. Comenzamos. Muchísimas gracias por su asistencia y por todas sus intervenciones. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gerardo, quiero tu trabajo. ¿Dónde está? No me oye. Muchísimas gracias.